Bien amigos, seguimos, tenemos como todos los lunes al economista Carlos Viera y hoy lo tenemos vía telefónica porque anda enredado con el tema del Zoom, que no siempre la tecnología es tan sencilla como uno se cree y además a veces no anda y uno más se puede enojar y a veces es responsabilidad del Zoom. Buenas tardes Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, aquí estamos tratando de tirar algunas líneas, algunas ideas que lanzar al aire. Bueno, en eso estamos. ¿Cómo andas tú? ¿Qué cuentas de nuevo? ¿Cómo te sientes en este Uruguay que está transitando por caminos difíciles? Yo recordando al primer acto del Frente Amplio el 26 de marzo, por allá por el año 71, donde vos tenías 20. Ojalá tuviera 20. Estaba escuchando al general Líder Seregni. Ahí va, muy bien, muy bien, muy bien. Amigo, algún compañero estaría tratando de abandonar la unidad del frente. Otros con gustos políticos, pero bueno, cada cual con su tema. A mí me llamó la atención la situación que está planteada con el tema de la seguridad social, me da la oportunidad de volver sobre el tema. Yo fui de los primeros en plantear que para mí era el tema crucial para Uruguay y luego, bueno, vino todo el desenvolvimiento del problema, del proyecto de ley, de la reunión de expertos que se convocaron hace 25 años para arreglar el sistema, propusieron una fórmula para el sistema fue una. En cuanto a la fórmula que propusieron, que fue el cambio hacia el sistema mixto de capitalización y reparto. Yo soy partidario, y me declaro concretamente del sistema de reparto. Soy crítico de la fuerza política a la cual integro y seguiré integrando hasta el fin de mis días, aún cuando tenga alguna matiz o discrepancia. Soy crítico en cuanto al mantenimiento de la SAFAP como instrumento aparentemente salvador de la sustentabilidad del sistema, cuando fue demostrado que contribuyeron notoriamente a la no sustentabilidad del sistema y una reducción a los aportes de los trabajadores, que son los que más sostienen el sistema, de tal magnitud que luego no se vio reflejado en el tramo de las jubilaciones por el tramo que esas instituciones comprendían. Entonces, algo que fracasó tan estrepitosamente al punto de que los que iban a jubilarse tenían 50 o más años, 50 y 60, iban a jubilarse por el régimen de AFA, complementariamente con el régimen de reparto de BPS, bueno, pusieron el grito en el cielo porque su perspectiva de jubilación era, en su gran mayoría, algunos no, pero en su gran mayoría, era muy escasa en relación a las perspectivas que se les habían dicho, la panacea que eran las AFAP como sistema de capitalización de los ahorros de los trabajadores, el aporte, y resultó ser que las jubilaciones eran muy magras al punto de que promovieron una ley para poder cambiarse al sistema BPS con ese segundo tramo, porque habían estado obligados a introducirse en ese tramo y ahora querían hacer lo contrario y muchos hasta pagaron para poder hacer el cambio.
Entonces, los mismos técnicos que introdujeron aquel cambio fueron los mismos que se plantearon ahora este nuevo cambio y que trajeron como gran fórmula salvadora otra vez la AFAP. Quiere decir que yo quiero decir concretamente, estoy en contra de la reforma que se plantea, pero mis argumentos, yo creo que tengo matices con mucha gente, aún aquellos que están en contra y aún con los que se plantean desde mi fuerza política que está en contra. Yo entiendo que primero, se entra en un corral de ramas cuando se dice la reforma es absolutamente necesaria, pero nosotros queremos otra reforma y no esta. Yo creo que ese es un tema que para mí discutible. Yo no estoy de acuerdo en que la reforma sea algo estrictamente necesario en las circunstancias actuales. No estoy de acuerdo. Nadie me ha demostrado con cálculos concretos que el sistema tiene graves problemas de sustentabilidad financiera hoy, no hablemos del largo plazo, hablemos de hoy, que nadie se ha demostrado con cifras elocuentes de que el problema sea ese. Se alude entonces a que el gasto es excesivo, es muy alto, hay que bajarlo. Bueno, entonces mañana el gasto en salud pública es excesivo, hay que bajarlo. Porque aunque los uruguayos tengan una mejor salud, el gasto en educación hay que bajarlo. Bueno, así se hace, ¿verdad? Así se hace y así estamos. El gasto en seguridad social hay que bajarlo porque le junta que la gente vive más y mejor y entonces cobra por más tiempo mejores jubilaciones, entonces hay que bajar el gasto. No, eso me parece que no es de recibo, que son argumentos que los cuales no se podían plantear, por lo tanto la reforma no es exactamente necesaria. En este momento el gasto en seguridad social que paga el gobierno es tan solo 4% del producto. Quiere decir, ¿por qué? Porque paga 12% BPS hablando del producto, pero 8% lo pagan los trabajadores y empleadores con sus aportes. Entonces, el Estado contribuye con ese 4%, y parece que no se quiere, parece que se niega la necesidad del aporte estatal. De eso se está hablando, y yo me niego a hablar en esos términos de la reforma de la seguridad social. Es decir, mis argumentos van contra la filosofía del proyecto, de que no se quiere que el Estado tenga que pagar. En segundo lugar, si hablamos del largo plazo y que me dicen hoy puede ser rentable, hoy o sustentable, en el largo plazo, no porque aquello del envejecimiento de la población y porque las proyecciones que hacemos nos indican, bueno, muy bien, en el largo plazo, señores, las cosas dependen del desarrollo económico del país. En el largo plazo las cosas dependen de la tecnología. Y el desarrollo, el crecimiento, que implica crecimiento económico del país, está vinculado entonces al nivel de empleo mayor o menor, al nivel de salario real por el cual se aportan mayores o menores contribuciones. Empleo, salario real, formalización laboral. Yo quisiera saber si las proyecciones que se hicieron por el crecimiento que hubo en la formalización laboral en los últimos 2 años. Efectivamente lo hubo. ¿Por qué lo hubo? Porque la pandemia exigió que los trabajadores tuvieran un comportamiento más afín, los patrones tuvieran que aceptarlo a la formalización, porque evidentemente los no formalizados sufrieron mucho más en la pandemia que los formalizados, que tuvieron respaldo de alguna manera. Y además la formalización da lugar al acceso a la salud. Ya con el Frente Amplio la formalización laboral había mejorado notoriamente, pero estaba en un 25%. Bueno, ahora bajó del 25
5 del 20, la no formalización laboral. Pero yo pregunto, ¿las proyecciones que se hicieron con esa rebaja o se hicieron con un aumento o una estabilidad? No se pueden hacer proyecciones del futuro dejando estáticos los parámetros del presente. Es decir, que los supuestos que se incorporan en materia de salario, de empleo, de formalización laboral, y el cuarto punto fundamental, que es el estado de la tecnología. Todos vemos a diario que la tecnología está suplantando empleos, que la robotización es algo que está allí y que quita el empleo y por lo tanto quita el aporte de la seguridad social de todos. Entonces, ¿cómo se puede hacer una proyección sin incorporar esa proyección en un contexto de otras políticas que hacen al desarrollo económico con equidad? Pues yo no puedo aceptar proyecciones del futuro que no estén enmarcadas en un proyecto de desarrollo y de crecimiento económico que tenga en cuenta la situación internacional y la situación en la tecnología. No se puede hacer nada de eso. Entonces yo no puedo estar aceptando supuestos de no sustentabilidad futura financieramente hablando del sistema, si no se hacen un encuadre adecuado en materia de cómo va a evolucionar el país, cuáles van a ser sus puntales de crecimiento económico, cómo vamos a eso. Por acá hay también muchas exoneraciones tributarias que se realizan. La sequía actual, está muy bien que se exoneren los patrones agropecuarios, porque sí, lo están sufriendo de un problema de la seguridad, del aporte de la seguridad social. Está muy bien que se haga eso, pero que no después se impute a déficit en la seguridad social eso, sino que ese subsidio se arregle de otra manera, tomando los recursos de donde deben existir. En segundo lugar, yo estoy en contra, no porque crea que es indispensable una reforma, sino porque creo que la reforma implica un inculcar mentalidad capitalista en un momento en que el capitalismo está, por lo menos, en una etapa de reformulación, por lo menos, si no digo en una etapa de desgaste absoluto. Entonces, la mentalidad capitalista, yo estoy en contra, y puedo tener mi derecho a estar en contra y por lo tanto no estar a favor de cosas que recomponen la mentalidad capitalista en la gente. Y si se le dice a la gente, vas a tener una jubilación acorde con lo que vos ganás, quiere decir que no va a haber injusticias tributarias porque vos no vas a estar subsidiando a otros. Si ganás mucho, no vas a estar subsidiando a otros. O sea, que niegan la redistribución del ingreso. O sea, porque fomentan el individualismo. Yo aporto para mí mismo y no aporto para la comunidad. Niegan el estatismo, porque en definitiva se le da a los privados, a instituciones privadas, que sean las que tomen esos ahorros y los capitalicen, que le den rentabilidad a esos ahorros, y por qué no los podría en todo caso hacer el Estado, porque resulta que dárselo a los privados hay una mordida. Ese aporte que era del 15 pasa a ser tan solo del 12,5, porque las AFAP se quedan con ese porcentaje, esa diferencia, que para su propio beneficio que es además sin ningún tipo de riesgo, porque no tienen gastos, porque el BPS les aporta todos los recursos, todo lo que es la recolección del dinero, todo lo que es la contabilidad, todo el BPS les aporta todo, la parte de gastos de funcionamiento. Y resulta que además no tienen riesgo, porque no tienen responsabilidad. Si mañana ese aporte no rentabiliza lo suficiente como para dar una buena jubilación, las AFAP se lavan las manos como se están lavando las manos, y el aporte, ¿cómo podemos hacer proyecciones del futuro y decirle a la gente que
que va a tener tal o cual nivel de jubilación, cuando las AFAP no se responsabilizan de un nivel mínimo básico para su jubilación, sino que le dan a los trabajadores lo que dé el resultado de su capitalización individual, de su patrimonio personal. Eso es lo que está planteado, y lo que está planteado a la luz de lo que fueron estos 25 años de reforma es insuficiente. Están cobrándolo por el lado de la AFAP, por el tramo de la AFAP, que es el 50%, los trabajadores que se jubilan actualmente en un promedio de 6.000 pesos. Eso es lo que están cobrando de jubilación por el tramo AFAP. O el tramo BPS podrán estar cobrando por lo menos arriba de 15 o 20, arriba de eso. Quiere decir que había un 50% para un lado y un 50% para el otro. De manera que yo estoy en contra por todo eso. Y Cabildo Abierto sale ahora que está en contra porque quieren incorporar el aguinaldo para los militares. Yo creía que esta reforma involucraba una igualdad entre las cajas, pero resulta que no, que los militares siguen teniendo todas las prebendas. Se jubilan no con el 40 y tanto por ciento como se jubila un trabajador normal, sino con el 100% de qué sueldo, del sueldo del siguiente grado del escalafón. Si son teniente coronel, se jubilan con el sueldo de coronel, y así. Si son coroneles, se jubilan con el sueldo de general. Ese es el sistema que rige y es hereditario a las hijas de por vida, a las hijas de por vida. Entonces, toda una serie de cuestiones que involucran a la caja militar, y ahora encima Cabildo Abierto no votaría el proyecto si no se incorpora el aguinaldo a los pasivos de la caja militar, cuando todos los demás no tienen aguinaldo. Luego Cabildo Abierto dice algo, y es que no es posible que las AFAP inviertan en el exterior, porque la inestabilidad de la situación mundial es grande, y porque mañana pueden quebrar instituciones que eran muy confiables en este momento, como lo están haciendo en estos instantes en el mundo, que yo predije una crisis fuerte en el año 2023 de las economías de Estados Unidos y de la Unión Europea. Así se está dando una crisis fuerte. Hay huelga de transporte que paraliza Alemania. Está la situación en Francia por el mismo sistema de la seguridad social, que llevan de 62 a 64 años, acá se lleva de 60 a 65 años el derecho, para que se tenga derecho a jubilar, y está paralizada Francia, está paralizado Israel porque hay un tema de corrupción importantísima en las esferas de gobierno y quieren hacer una ley que cobije esa corrupción, que el Parlamento tiene prácticamente un golpe de Estado desde el Poder Ejecutivo, también con cierto apoyo parlamentario de sectores más radicales de la derecha. Está paralizado entonces gran parte del mundo, con huelgas generales en varios lugares. Ay, Carlos, estaba escuchando un informe ahora que empezó una crisis profunda en Suecia. Gente comiendo en ollas, ya. Y sí, y en Alemania porque ha bajado el salario real, y en todos los países se está dando ese fenómeno. Y los bancos se están quebrando, los bancos más fuertes se están quebrando en Estados Unidos porque los estados se endeudaron, emitieron bonos, esos bonos que emitieron ahora valen mucho menos, y hay un retiro de depósitos en los bancos europeos porque el Estado norteamericano está subiendo la tasa de interés por sus propios bonos. Entonces, lógico que haya estos problemas financieros, y con estos problemas financieros entonces vamos a invertir el dinero de los uruguayos en el exterior para que apalanquen en todo caso el crecimiento en el exterior y no el crecimiento en el país. Vamos a invertir el dinero de los uruguayos
en bancos de las instituciones del exterior que pueden perfectamente quebrar y nadie se hace responsable acá, porque las AFAP no se hacen responsables. Si fuera el Estado sí se hace responsable, si fuera el Estado da una jubilación mínima, si fuera el Estado da derechos a la gente a poder sustentar su futuro, incorpora el aguinaldo en la jubilación de todos los uruguayos, el Estado da garantías y da mejores resultados. Es el antiestatismo implícito que se inculca en la gente, es clarísimo. Y entonces yo creo que lo de Cabildo Abierto está en contra de las inversiones de las AFAP del exterior, está bien, es una posición correcta. Lo lamentable, y lo digo con tristeza, es que eso estaba vigente en los gobiernos, durante los gobiernos del Frente Amplio. O sea que las AFAP pueden invertir su dinero en el exterior. Acá se agrava el problema porque pueden invertir en bancos, instituciones. Antes podían invertir solo en bonos de los gobiernos. Pero aún así, también hay bonos de los gobiernos que son una rentabilidad que no es totalmente garantizada. Supongo que no habrán pretendido no habrán aceptado, no habrán permitido invertir en bonos del gobierno venezolano, porque eso se cayeron a pedazos, era un bono de gobierno, con toda la situación que estaba planteada en Venezuela. Bueno, entonces yo creo que además no hace una reforma del sistema. Si decimos, hay otra reforma posible, estamos aludiendo a una reforma que mejore la situación de los trabajadores, que contemple la realidad de las distintas, que tenga presente que tenga que haber una jubilación mínima más alta de la que hay en estos momentos, que tenga presente que la sustentabilidad financiera tiene que estar garantizada en de repente cambiar también aportes al capital, porque en definitiva la parte que aporta el Estado se tiene que dar en un determinado porcentaje, y tiene que sustentarse en impuestos que el Estado cobra. Fíjense que además el IAS, es el impuesto a las jubilaciones, no lo paga el Estado, lo recauda el Estado, pero es del propio integrante del sistema, son los propios jubilados que pagan el impuesto, así que el IAS es un impuesto que no se puede considerar como aporte estatal. El aporte estatal es aquel que el Estado realiza a partir de recaudar impuestos por fuera del sistema, y sabemos que ahí es donde tenemos el problema. Uruguay no está recaudando impuestos para pagar un gasto social excesivo, no lo está. Esa es otra premisa que se plantea, que está en este proyecto, que hay necesidad de bajar el gasto porque si no se recaudan muchos impuestos. El Uruguay tiene un gasto público menor que el de otros países, 30% del producto, Argentina 35%, Brasil 38%, la Unión Europea 40-45% del producto, Uruguay tiene 30%, eso es lo que se gasta en educación, en seguridad social, en salud, en vivienda. Uruguay gasta muy poco en vivienda. Uruguay podía, si se quiere, tomar los fondos de los trabajadores y que los capitalice, en todo caso el Estado. ¿Cómo los capitaliza? Invirtiéndolos. ¿Cómo invirtiéndolos en qué? En una cosa que tiene relación con algo que necesita sociedad, y es un mejor y más grande plan de vivienda que permita que los recursos sean aplicados a largo plazo para que rindan a largo plazo en algo que es tangible, y no en bonos volátiles de corto plazo que hoy suben, mañana bajan y no se sabe bien. Eso es jugar a la ruleta rusa con los aportes de los trabajadores. Ahí está, de eso hay mucho en esto que está planteado, de eso hay mucho en haber insistido con las AFAP
totalmente fracasadas en eso. Entonces yo veo un tema absolutamente ideológico, un énfasis ideológico, un oscurantismo ideológico que está en definitiva en la base de este proyecto. Por eso mi puntualización. Yo estoy en contra del proyecto por todas estas cosas. Y no tanto porque la edad se suba de tanto a tanto. Se lo viene Fossati. Bueno, lo digo porque estamos en un momento difícil para el país y hay que tener proyectos alternativos, hay que tener necesidad de autocrítica en algunas cosas del pasado. La seguridad social de los uruguayos fue mucho mejor defendida durante el gobierno de Frente Amplio, a pesar de la reforma de la SAFAP, y estamos en un camino muy contradictorio en este momento, que va a llevar a un mayor déficit fiscal. Ya lo anuncio como anuncié la crisis europea. Esto va a llevar a un mayor déficit fiscal a la larga, no va a solucionar el problema de la gente en sus jubilaciones, ni en la corta ni en la larga. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Contundente lo de hoy. Contundente realmente. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos. Hasta el lunes. Un abrazo.